clase pasada, que está grabada y pueden acceder al link, estuvimos viendo la conformación, la historia, el desarrollo de los primeros agrupamientos obreros, de los primeros partidos obreros, cómo se fueron desarrollando, los debates al respecto de la característica que tenían que tener los partidos revolucionarios de la clase trabajadora, las discusiones programáticas que se dieron en torno a ello, especialmente, bueno, el curso se basa en el qué hacer de Lenin, y como decía, especialmente la discusión que dio Lenin en torno a los problemas que conciernen al partido, y la clase pasada decíamos por qué estudiar un libro que se escribió va a ser 120 años que fue escrito, ¿no? ¿Por qué estudiar un libro que hace 120 años fue escrito? Bueno, planteamos que los problemas que planteaba Lenin en el quehacer aún siguen vigentes en la actualidad y en parte no se han resuelto esos problemas con respecto a lo que es la construcción del Partido Revolucionario. Más adelante en el tiempo, Trotsky va a plantear el problema del movimiento obrero, es el problema de su dirección, ¿no? Y dentro del problema de su dirección también entran los partidos revolucionarios. En esta segunda clase vamos a abordar temas que tienen que ver con la organización partidaria de un partido revolucionario, cómo se organiza, cómo se va entretejiendo su estructura, ¿no? Entonces vamos a ver que el quehacer de Lenin básicamente es un plan de organización partidaria, es un gran plan de organización partidaria el quehacer, en donde como estuvimos viendo en la clase anterior, las diferencias de programa entre la concepción de Lenin por un lado, del partido como partido de combate, por la lucha política, y el economicismo por el otro, o sea, el intento de rebajar la lucha del partido a los objetivos puramente sindicales o políticos sindicales, bueno, van a entrar en colisión estos dos métodos, estas dos formas de organizar al partido. Esto lo estuvimos desarrollando, como decía, la clase anterior. Ahora tenemos que considerar otros puntos que tienen que ver con el partido, con la construcción del Partido Revolucionario. Cómo estas diferencias programáticas entre Lenin y los economicistas dentro del Partido Socialdemócrata ruso, cómo estas diferencias programáticas se conectan con las divergencias en torno a la organización partidaria. No solo eran problemas políticos lo que dividía a los bolcheviques y a los mencheviques, sino que había problemas de organización concreta. Entonces Lenin va a desarrollar una crítica a lo que él llamó los métodos artesanales de organización. ¿En qué consisten estos métodos artesanales que nombraba Lenin? De acuerdo a la concepción de que el partido debe luchar por mejoras de carácter sindical, adaptadas al estado de conciencia de la organización, se confundía, por así decirlo, el partido con la organización sindical. Entonces, la socialdemocracia era una organización de carácter abierta en la cual los núcleos militantes del partido no se diferenciaban de los núcleos de trabajadores combativos de la fábrica. No había una diferenciación entre uno y otro, ¿no? Era una organización abierta en donde se terminaban confundiendo lo que eran militantes activos del partido, de la socialdemocracia rusa, con los obreros combativos de la fábrica. Y por ende, no había una centralización nacional del trabajo político de la socialdemocracia rusa. Nadie centralizaba el trabajo político del partido. Y esta centralización no se daba por medio de un órgano que es esencial para la tarea del partido, que es
el periódico o una prensa a nivel nacional. El sacar una prensa, un periódico a escala nacional de toda Rusia, estaba considerado como una cuestión secundaria en relación a las ediciones de periódicos de comités locales. Es decir, que cada grupo de la socialdemocracia rusa tenía un periódico en cada una de las ciudades de Rusia, del Imperio zarista. Pero no había una coordinación a nivel nacional. Entonces, bueno, funcionaba como una especie de federación el Partido Socialdemócrata ruso. Entonces, la discusión que se va a ir dando es, ¿para qué construir un partido de la clase trabajadora? ¿Para qué construir un partido revolucionario? Entonces, si de lo que se trata es desarrollar una organización política para pelear por el poder, las tareas son distintas. Y por ende, las bases de la organización partidaria deben ser distintas. Lenin cuestionaba esta descentralización que había en el actuar, en la acción de la socialdemocracia rusa. Y el punto de organización partidaria, plantea, esto le da un amplio desarrollo a Lenin en el quehacer, el punto de organización partidaria es un periódico político de carácter nacional. ¿Sí? Como decía recién, esto en el quehacer está muy desarrollado. Entonces este periódico de características políticas se opone al periódico que solamente desarrolle artículos de carácter sindical. Como decía anteriormente, cada comité, cada comité de la socialdemocracia rusa tenía su propio periódico y reflejaban los conflictos fabriles, los conflictos de la clase obrera en cada uno de los lugares. Pero no había una conexión entre un periódico de Moscú con el periódico de San Petersburgo. Cada uno imprimía su periódico y no había una centralización política del mismo. Entonces, Lenin va a decir que este periódico político de carácter nacional tiene que recoger las denuncias de carácter político y debe desarrollar una caracterización que afecte, de la etapa, la caracterización de los problemas que afectan a todo el pueblo, al pueblo trabajador, a los campesinos de Rusia y demás. Porque a partir de estas caracterizaciones que van a ir surgiendo a partir del desarrollo de un periódico, va a surgir una agitación de carácter colectiva y una agitación de carácter nacional para toda Rusia. Y también va a decir Lenin que este periódico político va a ser un elemento fundamental del desarrollo del programa del partido. Porque en el periódico va a estar reflejado el programa del partido. Es una discusión muy profunda la que da Lenin a partir del quehacer. Y también dice que no puede ser un periódico meramente descriptivo o académico, sino que tiene que reflejar un plan de desarrollo de la organización, sus avances y sus retrocesos. Tiene que ir balanceando las actividades, este periódico, esta prensa, que centraliza la actividad del partido. Y como decía, como tenemos un dicho acá, que la prensa, el periódico, es el primer militante. Es el primer militante porque te va permitiendo establecer una relación y justamente un balance de la inserción que tiene un partido en la clase obrera y en los sectores populares a partir de este pasaje de prensa. Se sacan conclusiones, se debate a quién se pasó la prensa, a quién no, qué discusiones se tiene con ese compañero, cómo se avanza con ese compañero o compañera a partir de la discusión de la prensa. Es decir, que es el primer militante, es un factor de organización que, valga la redundancia, organiza y estructura a todo el partido. Y a su vez, el periódico va a orientar al partido en cada fase sobre la lucha política que debe ir desarrollando
el partido en cada uno de los momentos. Y a su vez, el periódico debe ser un instrumento de formación para cada uno de los militantes y de homogeneización política. Que justamente esta homogeneización política es la que faltaba en la Rusia del principio del siglo XX. No había, justamente faltaba esta homogeneización, por ende, lo que primaba en la socialdemocracia rusa era una dispersión política de los círculos o de los comités de cada una de las ciudades. Y en síntesis, el periódico es un organizador colectivo porque a partir del trabajo con el periódico, con su colocación, con su distribución, el partido va forjando una organización a escala nacional, que era justamente, como decía, lo que faltaba en la Rusia de principio del siglo. Una organización a nivel nacional de carácter centralizado y no una federación de comités en cada una de las ciudades. Sobre la base de este plan de estructurar al partido a través del periódico, Lenin plantea una organización distinta de lo que planteaban los economicistas, es decir, los que planteaban una política de carácter sindical. Lenin planteaba una organización de revolucionarios profesionales, es decir, un partido de combate. Lenin dice, hay que formar un partido centralizado, un partido con militantes profesionales, un partido de combate que lleve adelante una lucha permanente contra el Estado. Que los militantes se vayan educando en esta lucha política contra el Estado. Y esta lucha común por un programa es la que forma una conciencia común también, ¿no? Por eso la insistencia en la centralización de la actividad política. Y en la lucha por un programa común se va formando una conciencia de partido que implica una elevación política de cada uno de los militantes. Entonces el partido se convierte en una escuela de formación política para cada uno de sus miembros. ¿Sí? El partido debe ser una escuela de formación política para cada uno de sus miembros, de sus militantes. Y el partido va a ir actuando y actúa en cada frente vinculado a las más amplias organizaciones de masas, sean sindicatos, centros de estudiantes, bueno, va a donde están las masas y actúa y milita cada uno de los frentes, peleando justamente por la dirección socialista de estos organismos, de estas organizaciones, sindicatos, centros de estudiantes, lo que sea. Pelea por la organización socialista y por ganar a compañeros al partido. Y a su vez, no solo que incorpora compañeros militantes al partido, sino que también va a ir agrupando, reagrupando a una periferia de colaboradores que actúan de manera más o menos permanente con el partido, pero que no son miembros aún del partido y quizás nunca lo sean. Quizás nunca sean militantes propios del partido, pero va organizando una periferia, ¿sí?, de colaboradores. La militancia propiamente dicha se va a ir estructurando en los organismos del partido. Por ejemplo, bueno, tenemos compañeros de diferentes lugares. Nosotros acá, lo que es en Política Obrera, lo que es el Partido Obrero de Tendencia, tenemos la organización o el núcleo donde nos organizamos es el círculo. En cada uno de los lugares o en los partidos se lo llama de diferentes formas. Célula en algunos partidos. Bueno, nosotros nos estructuramos en círculos. Tenemos el círculo sindical, el de docente, el de la juventud, el que nuclea a los compañeros desocupados. Es decir que los militantes se van reagrupando en cada uno de estos círculos.
volviendo al Congreso que va a propiciar la ruptura entre bolcheviques y mencheviques, el Congreso del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, la decisión entre bolcheviques y mencheviques tiene un contenido profundo, ya que los mencheviques van a desarrollar la idea de que el desarrollo de la Revolución Rusa pasa, mejor dicho, por una alianza con la burguesía y con los liberales. ¿Sí? Una alianza entre la clase obrera y la burguesía por un lado y los liberales. ¿Sí? Esta es la concepción de los mencheviques. Ahí hay un punto que va a llevar a la ruptura. Pero lo que va a detonar, lo que va a hacer el desenlace de la ruptura de la socialdemocracia rusa entre mencheviques y bolcheviques, va a ser el carácter que le van a dar a los militantes, bolcheviques y mencheviques. Entonces Lenin va a plantear la posición de que el militante es aquel que participa de la organización del partido y desarrolla su programa. Lenin dice, un militante tiene que ser el que desarrolla el partido, el que desarrolla el programa, el que participa de las actividades. ¿Sí? Esta es la posición que plantea Lenin. Y los mencheviques van a plantear una posición diametralmente opuesta a la de Lenin. Y van a decir que sean miembros del partido, o sea, que sean miembros de la socialdemocracia, todos aquellos que colaboren con la socialdemocracia. ¿Sí? Todos aquellos que colaboren con la socialdemocracia de una manera o de otra, que sean considerados miembros del partido, es decir, de la socialdemocracia rusa. Esto es lo que va a detonar, en fin, la ruptura entre menchevique y bolchevique, además de las diferencias políticas. Entonces vamos a encontrar un problema. Porque si los miembros del partido son todos aquellos que colaboran con el partido, aunque no estén estructurados, se produce una división entre los miembros del partido. Y esto no es una división menor, esto es algo fundamental. Esta división lleva a que haya una camarilla dirigente por un lado y una masa de afiliados que son convidados de piedra dentro del partido, porque no participan de la organización propia del partido, colaboran, pero son convidados de piedra. Entonces, esta política termina reforzando a una camarilla dirigente hacia adentro del partido. Y a su vez, el partido tiene que responder por estos colaboradores, que no son militantes, son colaboradores. Por un lado tiene que responder, pero por el otro lado no los forma políticamente y tampoco los dirige. Es decir, que es un problema para el partido si el partido está integrado por colaboradores. Porque, como decía, lleva a una política en donde se consolida una camarilla dirigencial y por el otro lado, como decía, estos colaboradores son convidados de piedra a la organización y al desarrollo propio del partido. Entonces, el planteamiento de los mencheviques es un régimen partidario que está en las antípodas de la formación de la vanguardia obrera como factor consciente de la revolución. Son dos planteos diametralmente opuestos, el de Lenin, de los bolcheviques, y el de los mencheviques. Y el régimen interno de un partido revolucionario, o el que nosotros adoptamos, es el centralismo democrático. ¿Sí? Nosotros adherimos como forma de organización al centralismo democrático, que es una categoría de carácter contradictorio y como tal no puede adaptarse a una fórmula. ¿Por qué es una categoría de carácter contradictorio el centralismo democrático? Porque implica que cada militante, miembro de la organización, es en potencia una tendencia o una fracción en sí misma. Cada militante es una fracción en sí mismo.
O sea que cada militante procesa la lucha de clases en forma distinta, pero llega a la comprensión común de la situación a partir de un debate colectivo. ¿Se entiende? O sea, cuando uno ingresa al partido, a un partido revolucionario, ingresa, como decía recién, como una fracción en sí misma, porque cada uno va a procesar la lucha de clase de manera diferente a otro compañero. Y el proceso colectivo de discusión va a llevar a adoptar una posición común de todos los militantes. Esto obviamente en el marco de que pueda haber disidencias. Pero lo que decía anteriormente, este debate colectivo va a ir zanjando las diferencias que puede llegar a haber. Vuelvo a repetir, no se censuran las disidencias, muy por el contrario, a partir de las disidencias se trata de llegar a posiciones comunes nuevamente. Y el centralismo democrático va a defender o defiende la unidad de acción del partido frente al liquidacionismo, que implicaría la acción de cada uno por su cuenta. ¿Sí? O sea, ante la liquidación de actuar cada uno por su cuenta, nos organizamos a partir del centralismo democrático. El centralismo democrático implica que cada miembro tiene una colaboración activa para llevar adelante el programa, pero además en contribuir a desarrollar el partido en su conjunto. Esto se opone, este desarrollo de cada uno de los militantes del programa y del partido se opone justamente a un régimen de camarillas. O sea, el centralismo democrático busca romper con la posibilidad de que se desarrollen camarillas hacia adentro del Partido Revolucionario. Y el elemento que cimenta al centralismo democrático es justamente lo que decía anteriormente, la acción común del partido. Y es una comprensión común del periodo histórico. Es decir, esta comprensión común del periodo histórico está reflejada en el programa. Y el programa, volviendo un poco para atrás, se ve reflejado en el periódico. Por eso la lucha tenaz que llevó adelante Lenin por estas posiciones. Por un periódico centralizado, por un periódico a nivel nacional que organice a toda la socialdemocracia rusa, es decir, la lucha por un programa, por la lucha política, por el poder. Este era el centro de la cuestión de la discusión de Lenin con los economicistas, con los mencheviques y con parte de la socialdemocracia rusa. Obviamente que la vida no es un camino de rosas, sino que muy por el contrario vamos encontrando escollos en cada uno de nuestros pasos que tenemos que ir viendo cómo los vamos sorteando. Yo, bueno, recién estaba desarrollando esto del centralismo democrático, el carácter del centralismo democrático, la acción en común que implica dicho centralismo, pero en el desarrollo propio del partido bolchevique va a surgir una deformación, una degeneración burocrática que es el estalinismo. Que el estalinismo logró imponerse hacia adentro del partido bolchevique hacia mediados de la década del 20, ya Lenin muerto, que muere en 1924, el estalinismo logra imponerse como una camarilla hacia adentro del partido bolchevique. Y para poder imponerse hacia adentro del partido bolchevique, el estalinismo necesitó eliminar no solamente en forma física a lo que fueron la vanguardia de la Revolución de Octubre, sus dirigentes, ¿no? Ahora nos
recuerdo el número, pero para los juicios de Moscú que se producen en la década del 30, solo quedaban vivos 2 miembros del partido, del Comité Central de 1917, que eran Stalin y Trotsky. En el 40 quedaba uno solo, Stalin, con la muerte, con el asesinato de Trotsky a manos de Ramón Mercader. Entonces, como decía, el estalinismo eliminó físicamente a la dirigencia y a la vanguardia obrera que dirigió y participó activamente en la Revolución de Octubre. Pero también tuvo que destruir al partido como tal. ¿Sí? Eliminó a la vanguardia y eliminó al partido. Eliminó el centralismo democrático. Una de las medidas justamente para terminar con el partido de vanguardia, con el partido de la clase obrera, una de las medidas que llevó adelante el estalinismo, Stalin, fue la de otorgar la afiliación masiva a todos los obreros rusos al Partido Comunista, al Partido Bolchevique. Todos eran miembros, todos eran afiliados al Partido Bolchevique. Esta afiliación de carácter masiva fue un arma letal contra el partido en la medida que apuntó a consolidar el control del partido por parte de la burocracia, de la camarilla estalinista. Es justamente este método que lleva adelante Stalin de que entren todos al partido, es justamente el método contrario al que propone Lenin en el quehacer. El militante del partido es aquel que desarrolla el partido. Stalin, muy por el contrario, hace miembro del partido a todos los obreros de Rusia. Y como decía, de esta manera liquida la organización partidaria, la organización leninista del partido. Y junto a esto es lo de recién es una idea que desarrolla muy pormenorizadamente Trotsky en la revolución traicionada. Y junto a esto, a la entrada masiva, a la afiliación masiva de todos los obreros, junto a esto se introduce la idea de que el partido es el comité central. El comité central es el partido y los demás, como decía anteriormente, son convidados de piedra que la miran de afuera. ¿Sí? Como se dice acá, los de afuera son de palo. Y lo que dirigen al partido, lo que dirigen el Estado obrero, es el comité central. Es decir, la burocracia estalinista se apodera del partido y a su vez se apodera del Estado obrero. Y el estalinismo no se va a derivar del bolchevismo. No es la continuidad del bolchevismo. Es su antítesis. En un análisis muy rápido que hacemos, podemos ver cómo el estalinismo es la antítesis del bolchevismo y del partido que desarrolló Lenin a comienzos del siglo XX. Es decir, que el estalinismo es la contrarrevolución al interior del Estado obrero. Y en la revolución traicionada, Trotsky va a plantear que este proceso burocrático, encabezado por Stalin, engendra, ya en la década del 20, principio de la década del 30, engendra la restauración capitalista que se va a dar a finales de la década del 80 y principio de la década del 90. Trotsky hace un análisis muy lúcido y saca conclusiones rápidamente de este proceso de burocratización del partido y del Estado obrero, planteando de que se iba a una restauración capitalista en la Unión Soviética. Le dijeron, bueno, el estalinismo lo acusó de agente de la Gestapo, de agente del imperialismo, de todo. Bueno, lo cierto es que ese proceso iniciado con el estalinismo va a derivar
en el proceso de restauración capitalista de los ex estados obreros. Y el triunfo el triunfo, ¿no? El triunfo del estalinismo hacia adentro del partido bolchevique se va a dar por diferentes factores. No porque Stalin sea malo, una persona mala, se apodera del partido, sino que hay factores objetivos y subjetivos que van a llevar al triunfo de la camarilla liderada por Stalin. Y estos factores tienen que ver con el retroceso de la vanguardia obrera en Rusia, que se encontraba agotada, que había salido de la Primera Guerra Mundial, que llevó adelante la Revolución del 17, que intervino activamente en la posterior guerra civil que atravesó a Rusia, es decir, que la vanguardia obrera había llegado a un punto de desgaste. Esto también lo analiza Trotsky para ir midiendo cómo rivalizar con Stalin. Porque hay una afirmación que hace mucho. Bueno, si Trotsky era el jefe del ejército ruso, podría haber llevado adelante un descabezamiento de esta camarilla y se terminaba el asunto. Pero Trotsky, justamente lo que lee en el proceso de burocratización que se va dando en la década del 20, es que la vanguardia obrera estaba agotada. No había reserva de luchas para introducirla en una lucha contra la camarilla de Stalin. Otro de los factores va a ser el atraso ruso, el gran atraso ruso en términos económicos. Y un tercer factor de orden internacional o continental es el aislamiento de la revolución. Trotsky planteaba justamente que para que no sucumbiera la Revolución de Octubre, la revolución debía darse inmediatamente en la Europa occidental, en los países desarrollados, en Alemania, en Francia, en Inglaterra. Bueno, esto no sucede. Y la revolución termina quedando aislada. Después, Stalin va a desarrollar la teoría del socialismo en un solo país. Bueno, eso es harina de otro costal. Pero estos tres factores, el retroceso de la vanguardia obrera, el atraso económico ruso y el aislamiento de la revolución, va a hacer que la camarilla estalinista se afiance en el poder, no solo del partido, sino del Estado obrero. Y en este cuadro, el partido va a estar disciplinado bajo el control de esta camarilla. Va a llevar un disciplinamiento a rajatablas el estalinismo sobre el conjunto del partido y sobre el conjunto de la clase obrera. Es decir, que el estalinismo va a desarrollar el monolitismo como forma de construcción política, que es opuesto justamente al centralismo democrático al cual se había referido y al cual había teorizado Lenin. ¿Sí? El monolitismo se opone por el vértice al centralismo democrático. Y obviamente que este monolitismo estuvo puesto en función de la consolidación de la burocracia estalinista. Este proceso que deriva en la consolidación y en el desarrollo de la burocracia estalinista hacia dentro del partido bolchevique, va a tener un sinnúmero de consecuencias. Una de las consecuencias que va a tener, ya entrada la década del 30, va a ser la adopción por parte del estalinismo del Frente Popular. Ahora me introduzco en otro tema a desarrollar, que es el tema del Frente Popular. Que desde el trotskismo y desde
la fundación de Política Obrera en el 63, 64, hemos combatido la idea de Frente Popular. Los frentes populares, va a decir Trotsky en el programa de transición, los frentes populares por una parte y el fascismo por otra parte, son los últimos recursos políticos del imperialismo en la lucha contra la revolución proletaria. Esto es una sentencia histórica del programa de transición, que el Frente Popular y el fascismo se desarrollan justamente para frenar el avance de la revolución proletaria. Pero el Frente Popular va a aparecer, tiene una larga historia el Frente Popular. El Frente Popular aparece por primera vez en 1848, esto lo estuvimos hablando algo en la primera clase, sobre las revoluciones del siglo XIX, la primera revolución obrera, la Comuna de París, que se desarrolla en 1848. Y como decía, el Frente Popular aparece por primera vez en 1848 en Francia y fue denunciada por Marx y Engels en su libro La lucha de clases en Francia. ¿Sí? Marx y Engels advierten sobre los problemas del Frente Popular. Las direcciones obreras del momento, de ese momento, de mediados del siglo XIX, esperaban todo de la democracia y a su vez veían en la pequeña burguesía francesa una clase con la cual podían llevar adelante una alianza, ¿sí? O sea, por un lado, la dirección obrera tenía esperanza en la democracia y veían la posibilidad de llevar adelante alianzas con la pequeña burguesía o la burguesía. Es decir, que las ilusiones de los obreros de mediados del siglo XIX era que en los marcos de la democracia se podían resolver los problemas de la clase obrera. ¿Sí? Obviamente que los hechos van a ir demostrando lo contrario, que en los marcos de la democracia no se pueden resolver ninguno de los problemas de la clase obrera. ¿Sí? Se pueden poner parches, pero no se pueden resolver los problemas de fondo de la clase obrera. Y Marx va a decir que esta idea de la dirección obrera del momento corresponde a una idea primitiva del movimiento obrero, y Marx va a plantear que el proletariado todavía precisaba madurar y necesitaba pasar por diferentes derrotas para ir abordando diferentes tipos de conclusiones, ¿sí? Es decir, que la clase obrera no había madurado del todo para sacar sus conclusiones. En la clase pasada habíamos visto que de las revoluciones de 1848 en Europa, Marx saca la conclusión de que había que desarrollar partidos obreros de carácter independiente. Pero obviamente Marx ve también las limitaciones de la clase obrera de ese momento, que todavía no estaba madura para desarrollar estos reagrupamientos. Esta idea del Frente Popular, como decía, si bien aparece en Europa con las revoluciones de 1848, más precisamente en Francia, también va a tener un desarrollo en la discusión entre bolcheviques y mencheviques durante el periodo y el proceso revolucionario de 1917. Los mencheviques planteaban que la revolución rusa era una revolución de carácter burgués y por lo tanto debía ser dirigida por la burguesía y la clase obrera debía ir como furgón de cola de esta burguesía. Los bolcheviques decían, sí, la revolución rusa es una revolución de carácter burgués, también la consideraban como una revolución burguesa, pero sostenían que la burguesía iba a traicionar a la clase obrera.
Entonces no podía darse ningún tipo de alianza entre la burguesía y, y la clase obrera. De ahí que la clase obrera debía separarse de la burguesía y hacer una alianza con el campesinado. Esto también fue la alianza entre proletarios y campesinos, fue una discusión muy importante hacia dentro del partido bolchevique, que venía desde antes de 1917, y los dos protagonistas de esta discusión entre el carácter de la alianza entre proletarios y campesinos, por un lado va a estar Lenin y por otro Trotsky. Es un debate muy interesante que se da en la primera década del siglo XX, en la década del 10, se da este debate de cómo debía ser esta alianza entre campesinos y proletarios. Trotsky dice, bueno, la clase obrera debe acaudillar al campesinado en la lucha por la revolución, ¿sí? No me quiero meter mucho en este debate entre Trotsky y Lenin, pero bueno, es un debate muy, muy interesante que se desarrolla en todo este proceso. Y vamos a ver cómo el Frente Popular se va a desarrollar en el seno mismo del proceso de la Revolución de Octubre. Y este Frente Popular está personificado en la persona de Kerensky, en colaboración de los partidos social revolucionarios y los mencheviques, que planteaban una alianza de carácter frente populista con la burguesía liberal y con el gobierno provisional. Bueno, esta idea también fue combatida por los bolcheviques, sobre todo por Lenin. Inclusive Lenin tuvo que combatir esta idea hacia adentro del propio partido bolchevique, en el periodo que va de febrero a octubre. Y lo interesante de este Frente Popular, que se forma en la Rusia revolucionaria, es que es este Frente Popular el que va a desarrollar los factores que van a posibilitar la contrarrevolución hacia adentro del proceso revolucionario de 1917. Este Frente Popular desarrolla la contrarrevolución. Hay que recordar que a toda revolución es seguido por una contrarrevolución. Y este Frente Popular, encabezado por Kerensky, integrado por los socialrevolucionarios, integrado por los mencheviques, es el que facilita el desarrollo de la contrarrevolución hacia adentro del proceso revolucionario. Obviamente que es denunciado sistemáticamente por Lenin esto, ¿no? Es señalado, y a partir de este desarrollo de este Frente Popular, Lenin va a ir sacando conclusiones cada vez más agudas del proceso, que va a derivar, en estas conclusiones va a derivar en las conclusiones de la toma del poder por parte de la clase trabajadora. Pero, ¿por qué estamos hablando del Frente Popular? Después, a lo último, vamos a ver bien por qué estamos hablando del Frente Popular. Pero, una primera aproximación. Hablamos del Frente Popular porque fue esta la denominación que recibió en el quinto Congreso del Internacional Comunista en 1935. Una internacional comunista dominada por el estalinismo también, ¿no? Y en el quinto Congreso, Stalin deja de acusar a la socialdemocracia, ¿sí?, de los diferentes países de Europa, deja de acusar a la socialdemocracia como agentes del fascismo. El estalinismo en ese momento había entrado en una fase izquierdista. Denunciaba a todo el mundo como agente del fascismo. La socialdemocracia es agente del fascismo. El estalinismo es lo que se conoce como el tercer periodo. Había desarrollado esta posición izquierdista al conjunto de los partidos socialdemócratas de Europa, ¿sí? Y en este quinto Congreso
de la Internacional Comunista celebrado en 1935, deja de señalar a la socialdemocracia como agente del fascismo y pasa a considerar a la socialdemocracia e incluso a la burguesía liberal como aliados naturales de la clase obrera. ¿Qué pasaba en 1935? Bueno, en 1933 el nazismo se había apoderado del poder en Alemania. Se desarrollaban gobiernos de carácter fascista en España, Mussolini en Italia. Es decir, que se desarrollaba el periodo de contrarrevolución en toda Europa con su expresión en el fascismo. Volviendo un poquito para atrás, la alianza de la clase obrera con la burguesía en 1848, ¿sí? en las revoluciones que se dan en 1848, ocurrió en una fase determinada del desarrollo del capitalismo, cuando la revolución proletaria no estaba planteada en su conjunto todavía en la historia. Pero en la década del 30, cuando el estalinismo formula esta idea de frentes populares, en la década del 30, el desarrollo de la revolución era el problema fundamental. Es decir, o la clase obrera tomaba el poder y desarrollaba la revolución, o se desarrollaba la contrarrevolución y la guerra mundial. Esto lo señala Trotsky en diferentes artículos, en diferentes libros. Por ejemplo, en donde lo señala más precisamente es en su libro, en el folleto, ¿A dónde va Francia? Y en otro folleto posterior que se llama nuevamente ¿A dónde va Francia? Va a desarrollar muy agudamente esta idea. Si no se desarrolla la revolución, se desarrolla la contrarrevolución de características fascistas. Y, por ende, una segunda guerra mundial. Son los pronósticos que desarrolla Trotsky en estos folletos que nombré, que después lo paso como bibliografía. Ahora tenemos que ir a los antecedentes del Frente Popular llevado adelante por el estalinismo. En 1927 hay un proceso revolucionario, se desarrolla un proceso revolucionario en China. Va a ser traicionado este proceso revolucionario y va a ser una catástrofe para la clase obrera y para los campesinos chinos. Ya que el Partido Comunista Chino, por órdenes del estalinismo, estaba integrado al Partido Nacionalista, liderado por Chiang Kai-shek, ¿sí? En una política de frente popular. Y el Partido Comunista Chino no podía desarrollar ninguna actividad por fuera de ese frente popular. Una vez producida la revolución, Chiang Kai-shek agarra, le dice al Partido Comunista Chino, muchas gracias, nos vemos, hasta la próxima. No lo dijo así, obviamente, sino que llevó adelante una matanza de la vanguardia obrera china. Esto está muy bien graficado en un libro de Malraux, es una novela, que se llama La condición humana, ¿sí? En donde describe todos los crímenes de Chiang Kai-shek contra los comunistas chinos, inclusive los obreros y los comunistas chinos eran tirados a las calderas de las locomotoras, ¿no? En una situación de salvajismo terrible contra el activismo chino. Entonces, podemos ver que la historia del Frente Popular es una historia de traición de la clase obrera. La colaboración de clases busca siempre un aplastamiento de la clase obrera, de manera inmediata o a largo plazo. Esta colaboración lleva al muere a la clase obrera. Como decía recién, la colaboración de clases busca aplastar
como sea a la clase trabajadora. Sin embargo, hay que hacer una distinción entre las diferentes fases del desarrollo del movimiento obrero. En sus orígenes, en su principio, el movimiento obrero se despierta a la vida política bajo la influencia de la burguesía, ¿no? La burguesía es la que impulsa a la clase obrera a que intervenga políticamente. ¿Por qué la burguesía plantea que la clase obrera intervenga en la actividad política? Porque justamente la burguesía en el siglo XIX, final del siglo XVIII, siglo XIX, debía llevar adelante su revolución. La burguesía debía llevar adelante su revolución y para eso necesitaba a las masas para llevar adelante. Sí, bueno, ahí Mónica pregunta lo del POUM. POUM, Partido Obrero de Unificación Marxista en España. Exactamente, sí. Ahora si quieren hablamos un poco del POUM. Lo que estaba diciendo que la burguesía necesita llevar adelante su propia revolución y para eso necesita del conjunto de las masas. Pero una vez hecha la revolución, descarta a la clase trabajadora y en esta colaboración de clases termina aplastando a la clase trabajadora. Tenemos ejemplos de sobra de frentes populares y la traición que implican estos frentes populares. Recién Mónica, en el chat, planteaba lo del POUM. El POUM entra a un callejón sin salida cuando adopta la posición de Frente Popular. Esto también está muy bien descrito en La victoria era posible de Trotsky, que desarrolla un sinnúmero de artículos sobre la Guerra Civil Española y por qué la orientación del estalinismo, por un lado, del anarquismo con la CNT a la cabeza y de grupos simpatizantes con el trotskismo encabezados por Andrés Nin, con esa política iban a una derrota inminente. Esto es desarrollado en este libro que les decía, que recoge todos los artículos escritos por Trotsky sobre la guerra civil, que está editado por el CEIP, que se llama La victoria era posible. Obviamente que era posible, pero con otra política, con la política de frente único. Como decía, tenemos innumerables ejemplos sobre el desarrollo de frentes populares. En la Argentina tenemos ejemplos como por ejemplo lo fue el irigoyenismo a finales de la década del 10, principio de la década del 30, que trató de ganarse el apoyo de la clase obrera. Así también el peronismo es un ejemplo de frente popular que también intentó ganarse a la obrera y lo hizo en cierto momento de ganarse al conjunto de la clase obrera. Pero cuando el desarrollo de la clase obrera y del propio capitalismo y la separación entre las clases es mayor, habiendo llegado la clase obrera ya a un grado de desarrollo, a una posición de independencia política, la colaboración de clases de Frente Popular lleva inevitablemente a la derrota de la clase obrera. Es decir, que la clase obrera debe sacar sus propias conclusiones de que el Frente Popular y la colaboración de clase lo lleva a la derrota. En la Argentina tenemos un proceso muy interesante que fue todo el proceso que va de la década del 60 a la década del 70 hasta la dictadura, en donde se desarrolla el clasismo. Es decir, una política de carácter independiente hacia adentro del movimiento obrero, independiente con respecto a la burocracia y los partidos patronales. ¿Sí? La única manera de aplastar al clasismo fue llevar adelante una dictadura genocida, porque ni siquiera la burguesía argentina pudo detener al clasismo con el retorno de Perón. La única manera de llevar adelante una derrota del clasismo
de la década del 60 y 70 fue con la dictadura genocida de 1976. Teniendo en cuenta que hay compañeros de Chile, un caso de Frente Popular muy conocido es la Unidad Popular Chilena, encabezada por Salvador Allende, que es una forma de Frente Popular. Y en relación a la Unidad Popular Chilena, tuvimos una polémica con el morenismo, que es una corriente trotskista que nace y se desarrolla en Argentina, cuyo líder, dirigente, era Nahuel Moreno, en donde, bueno, hoy existen diferentes partidos de extracción morenista, el MST, el PTS, Izquierda Socialista, el Nuevo Más, ¿sí? Política Obrera en su momento mantuvo una polémica con esta corriente del trotskismo que es el morenismo. Porque el morenismo sostenía que la Unidad Popular Chilena era un hecho progresivo. Y ese hecho progresivo, el morenismo lo depositaba en que la Unidad Popular había llevado adelante la nacionalización del cobre. Este es el debate que teníamos con el morenismo. Entonces, por lo tanto, para el morenismo, el Frente Popular en un país oprimido o atrasado no sería contrarrevolucionario. Un error. Trotsky, como decía, después le paso la bibliografía, desarrolla esta idea del carácter contrarrevolucionario del Frente Popular. Y el morenismo invierte los términos y dice, como se da en un país oprimido, tiene un carácter progresivo y no tiene un carácter contrarrevolucionario. Es un gran error teórico que lleva a desaciertos prácticos. El Frente Popular en un país imperialista es un frente de la clase obrera con la burguesía imperialista. En un país oprimido, atrasado, el Frente Popular es la colaboración de la clase obrera con la burguesía de ese país oprimido. La política de ambas burguesías no es la misma. Difieren, chocan. Los intereses de la burguesía de un país imperialista con la burguesía de un país oprimido chocan. Pero tienen los mismos intereses históricos. Ahí consiste el gran error del morenismo. A partir de esto también se desarrollaron otras discusiones de otro carácter, pero también quiero recordar otra situación de este periodo en América Latina. En Perú, el gobierno militar nacionalista de Velasco Alvarado lleva adelante la nacionalización del petróleo. Bueno, entonces teníamos que apoyar a Velasco Alvarado. No, la nacionalización del petróleo en Perú era una reivindicación nacionalista que tenía una arraigambre en el país. Y Velasco Alvarado llevó adelante esa reivindicación nacionalista. Tenemos infinidad de casos en América Latina de carácter de Frente Popular. Pero viniendo mucho más acá en el tiempo, sobre la cuestión de las nacionalizaciones y lo progresivo de estas nacionalizaciones o no, nosotros tuvimos un hecho en la Argentina que fue la reestatización, entre comillas, de YPF en el 2011 por parte del kirchnerismo. Fíjense que lo curioso de este proceso, que el morenismo en la década del 70 con la Unidad Popular planteaba lo progresivo de la Unidad Popular en Chile porque había nacionalizado el cobre, y el morenismo en el 2011, vayan a las prensas de estos partidos que les digo, van a plantear de que esa renacionalización de YPF es un hecho progresivo.
Muy por el contrario, nosotros dijimos que no se trataba de una renacionalización, sino que se trataba de una reprivatización. Con un carácter oportunista, el morenismo en sus diferentes vertientes van a plantear un carácter progresivo de YPF y van a llevar adelante un coqueteo con el nacionalismo burgués. Con el tiempo, estas ilusiones que había despertado esa renacionalización quedaron en la nada cuando el propio gobierno nacional y popular de Cristina Fernández de Kirchner lleva adelante el pacto con Chevron, que ese pacto con Chevron implicaba lo que buscaba el nacionalismo burgués era volver al mercado de capitales a partir de la entrega a Chevron de los yacimientos petroleros. Es decir, que las ilusiones del morenismo se desvanecieron inmediatamente. Otro ejemplo de Frente Popular, y lo voy a tocar porque lo voy a desarrollar en la próxima clase, es el tema de la Revolución Cubana. Una tendencia nacionalista y pequeña burguesa, como era el movimiento 26 de julio encabezado por Fidel Castro, que tendía naturalmente a una alianza con la burguesía cubana, no lo puede hacer, no puede llevar adelante esta alianza con la burguesía cubana porque las masas le impiden que lleve adelante esta alianza con la burguesía cubana. Las masas armadas impiden este intento de Frente Popular que quiso llevar adelante el castrismo. Esta es una acción muy acertada de las masas de romper con la burguesía y darle una dirección al movimiento revolucionario nacido el 1 de enero de 1959. A la política desarrollada por el estalinismo a partir de su congreso de la Internacional Comunista de 1935, Trotsky le va a poner la posición de Frente Único Obrero, el Frente Único de los partidos obreros, para luchar contra el fascismo. O sea, son dos políticas diametralmente opuestas, la del Frente Popular, que es la colaboración de clases, con el Frente Único Obrero o el Frente Único de los partidos obreros. Porque Trotsky previó que en tanto partidos de la clase obrera en el seno de la sociedad burguesa iban a ser aplastados juntamente todos los partidos estalinistas, de socialdemocracia, los reagrupamientos de trotskistas que se estaban dando en diferentes puntos de Europa, y la clase obrera en su conjunto iban a ser aplastados por el fascismo. Por lo tanto, decía Trotsky, una política de frente único buscaba desarrollar una política en principio de autodefensa de la clase trabajadora. Y a su vez, más allá, o sea, una política de autodefensa más allá de todas las divergencias ideológicas que podía llegar a haber, ¿sí? Trotsky dice, llevemos adelante este frente único más allá de las divergencias ideológicas y políticas que podamos llegar a tener, porque hoy tenemos que poner en pie las autodefensas contra el fascismo. Entonces la consigna de Frente Único, para acabar con el fascismo, daría una perspectiva revolucionaria a la clase obrera europea y al movimiento obrero en su conjunto. O sea, por un lado era una consigna y era una política de autodefensa, pero a su vez también daba una perspectiva revolucionaria de la clase obrera en la medida que este Frente Único tenía que llevar adelante el aplastamiento del fascismo.
El estalinismo hizo todo lo contrario y llevó adelante una dispersión de la clase obrera a nivel continental. Es lo que va a pasar en España en la guerra civil. Si no quieren leer los folletos de Trotsky, pueden ver la película Tierra y Libertad, donde queda de Ken Loach, donde queda de manifiesto esta política de claudicación del estalinismo, y también del POM, y también de los anarquistas. Entonces, como decía, el estalinismo va a llevar adelante una política de dispersión y no una política de unificación de la clase trabajadora. Entonces, bueno, esto pueden ser discusiones meramente teóricas, ¿sí? Pero los hechos van a terminar confirmando el acierto de Trotsky. Porque el 6 de febrero de 1934, a un año del ascenso de Hitler al poder en Alemania, se va a desarrollar un golpe de Estado fascista en Francia. ¿Sí? Se desarrolla un golpe de Estado de carácter fascista en Francia el 6 de febrero de 1934. Mientras tanto, este golpe fascista en el 34, el estalinismo formula la idea de Frente Popular en el 35. Mientras tanto, cuando se da este golpe fascista en Francia, el estalinismo, con una irresponsabilidad total, sigue planteando que la socialdemocracia era un agente del fascismo. Al golpe de Estado del 6 de febrero del 34, le va a seguir el 12 de febrero del mismo año, 6 días después, una huelga general encabezado por los obreros de las grandes ciudades, encabezado por los obreros comunistas y socialdemócratas, que pasan por encima de sus direcciones y ponen en pie, a partir de la huelga general, ponen en pie el Frente Único de Clase. Y derrotan de esa manera al golpe fascista del 6 de febrero. O sea, en la práctica se termina corroborando, por un lado, la política de claudicación y contrarrevolucionaria del estalinismo, y por el otro, el acierto de los desarrollos teóricos y políticos de Trotsky. Y los obreros franceses ponen en pie de una manera totalmente genuina, a partir de la huelga general, este Frente Único, porque tenían un conocimiento perfecto de lo que estaba sucediendo en Alemania, en donde en Alemania el nazismo estaba llevando adelante una cacería contra todo el activismo obrero. A partir de ese conocimiento de los sucesos en Alemania, la clase obrera francesa saca rápidas conclusiones y pone en pie, como decía, saltando sus propias direcciones, pone en pie un frente único para luchar contra el fascismo y de hecho lo derrotan. Pero Trotsky va a alertar rápidamente va a tener una lectura de los sucesos que se producen en Francia y va a alertar a los revolucionarios, a los obreros franceses y al conjunto de los obreros de Europa, que tuvieran cuidado con el Frente Único de los partidos obreros. Entonces, pero pará, si me decís que el Frente Único es bárbaro, qué sé yo, bueno, no, Trotsky dice, es una táctica para luchar contra el fascismo. No es nuestra estrategia el Frente Único. Es una táctica momentánea para luchar contra el fascismo. El Frente Único no puede suplantar al Partido Revolucionario. Porque decía Trotsky, porque así como fue un arma práctica de lucha contra el fascismo y por las reivindicaciones obreras,
también despierta en los obreros, decía Trotsky, las ilusiones de que las tareas revolucionarias, la construcción, el desarrollo de un partido revolucionario, la lucha por el poder, la insurrección y demás, podía ser desarrollado por el Frente Único. Hace un ratito decía, vamos a ver por qué estamos hablando del Frente Popular y del Frente Único. La conclusión es esta, de que el Frente Único obrero, para luchar, en este caso contra el fascismo, o el Frente Único para luchar por diferentes reivindicaciones de la clase obrera, no puede suplantar al desarrollo del Partido Revolucionario. Son dos cosas contrapuestas. El Frente Único responde a una táctica determinada, a un momento determinado. El Partido Revolucionario es el partido que debemos desarrollar en cada instancia de la lucha obrera. O sea, no podemos dejar de desarrollar el Partido Revolucionario porque se desarrolla un Frente Único. Y con esto termino. Esta fue una discusión que se dio hacia adentro del Frente de Izquierda. Y ahora estamos viendo las consecuencias y el desbarranque del Frente de Izquierda en la Argentina. Porque el Frente de Izquierda hoy está atravesado por un faccionalismo extremo. Cuando surge en el 2011, obtiene una buena elección el Frente de Izquierda, inmediatamente el PTS plantea que el Frente de Izquierda es un campo de disputa. Desde el Partido Obrero planteamos que había que desarrollar una política de frente único hacia adentro del Frente de Izquierda. De frente único de partidos hacia adentro de la izquierda. No podía ser un frente de características faccionales como quería el PTS. Se terminó imponiendo la posición del PTS, con la claudicación de la camarilla del Partido Obrero. Y el Partido Obrero oficial, el aparato del Partido Obrero, ha renunciado indefectiblemente a la construcción de un partido revolucionario, a partir de que ha defeccionado ante todos los planteos del morenismo hacia adentro del Frente de Izquierda. Y han llevado al Frente de Izquierda, efectivamente, como quería el PTS, a un campo de disputa. Pero este campo de disputa también es un tiro por la culata, porque estamos viendo cómo el Frente de Izquierda se va desmoronando en cada uno de sus hechos, no llevan adelante luchas en común, cada uno actúa con una línea diferente en cada uno de los conflictos, es decir, que ha primado esta posición del morenismo hacia adentro del Frente de Izquierda. Bueno, compañeros, yo con esto termino esta exposición y, como dije la clase pasada, esto es apenas una aproximación al problema del partido y muy lejos de querer cerrar el debate, queremos que se convierta en un canal de debate y de experiencias a partir de estas clases. Así que el que quiera intervenir, bienvenido sea. Es una pregunta en cuanto al Frente Único. Yo tenía entendido que la toma del poder en Rusia en octubre del 17, en los hechos fue un Frente Único entre la organización de Trotsky, los bolcheviques y otros sectores. Entonces la pregunta es si el Frente Único en algunos momentos deja de ser táctico para ser estratégico. El bolchevismo va a plantear una instancia de Frente Único luego de las jornadas de julio, en donde se desarrolla con toda su fuerza el proceso contrarrevolucionario encarnada en la figura del general Kornilov,
¿sí? Y va a plantear una alianza de carácter táctico con los mencheviques, los socialrevolucionarios, para luchar contra la reacción de Kornilov. Lenin dice, apoyemos el fusil en el hombro de Kerensky para luchar contra Kornilov, pero sin darle ningún apoyo a Kerensky. Entonces desarrollan esta idea, esta posición de frente único con los mencheviques y los socialrevolucionarios para vencer la reacción de Kornilov. Pero luego de vencer a la reacción de Kornilov, inmediatamente el partido bolchevique se erige y se va teniendo una política totalmente independiente a los mencheviques y a los socialrevolucionarios para llevar adelante la toma del poder. Y esta toma del poder se va a producir cuando los bolcheviques se hacen de la mayoría hacia adentro de los soviets. Es decir, que esa política de frente único fue una política de carácter episódica, táctica, para derrotar la reacción, como decía, y el golpe de Estado que intentaba llevar adelante Kornilov, que era un general del ejército blanco, del ejército zarista. Pero fue utilizada de manera, como decía, táctica para derrotar la contrarrevolución. No es lo que yo estaba preguntando. No Trotsky no pertenecía al partido bolchevique, no. Era el presidente del Soviet y la toma del poder, la toma del Palacio de Invierno se produce en una suerte de frente único entre Lenin, Trotsky y otros grupos. Bien. A eso me refería. Bien. Justo te levantaste, capaz que no escuchaste bien mi intervención. No estoy hablando del golpe de Kornilov, sino de la toma del poder. Y entonces se puede considerar que en algunas condiciones el frente único deja de ser táctico para pasar a ser estratégico. Bien, a ver, lo que planteas, Pablo, es correcto. Trotsky se incorpora a último momento al partido bolchevique, después de una infinidad de discusiones y debates con Lenin. Como vos decís, Trotsky era el presidente del Soviet de Petrogrado, encabezaba esta organización, la intersindical, que antes de la revolución se terminan integrando al partido bolchevique. ¿Sí? Cuando se produce la revolución, Trotsky ya era parte del partido bolchevique. ¿Sí? Lenin logra ganar a Trotsky, al partido, y a la organización, que era una organización de activistas de vanguardia que intervenían en la intersindical de primera línea. Pero no tiene que ver con el Frente Único, tiene que ver justamente con que Lenin planteaba el desarrollo del partido para la toma del poder. ¿Qué tal, compañero? Buenas noches. Lucas, te hago una consulta. Cuando se da la crisis del Partido Obrero acá en Argentina, hubo toda una serie de censuras, de persecución a los compañeros, después las expulsiones. ¿Se puede hacer un paralelismo de esto con lo que fue el estalinismo o es demasiado? Por supuesto que hay diferencias, ¿no? Pero... en principio el estalinismo dirigía un Estado obrero. Solano dirige una fotocopiadora. Sería forzar
creo yo, sería forzar una comparación, lo que planteabas, Lucio, de la cuestión esta del desarrollo de la burocracia hacia adentro del partido bolchevique con el proceso de ruptura de el Partido Obrero. Pero sí hay que decir que la camarilla que se adueñó del Partido Obrero en la Argentina fue desarrollando toda una política de liquidación hacia adentro de la organización que termina con las 1.200 expulsiones. Y esta política de claudicación de la dirección del Partido Obrero va a tener su expresión en todo el debate partidario que va a comenzar desde el 2016 hasta el 2019. Es decir, esta camarilla, a través de diferentes mecanismos, fue copando de los organismos del partido para llevar adelante una política liquidacionista, por un lado, y un adaptacionismo al parlamentarismo. Nosotros hoy caracterizamos que la izquierda y el Partido Obrero Oficial están en una adaptación brutal al régimen. Casi que podríamos decir que es la pata izquierda del régimen, cuando un partido revolucionario en ninguna instancia puede plantearse ser la pata izquierda del régimen, sino que un partido revolucionario, como se dijo en la clase pasada, es la organización consciente de los trabajadores en un partido, que desarrolla un programa en lucha por el poder. Sonia dice ahí la tercera fuerza. Bueno, esta consigna de la tercera fuerza es una consigna de adaptación al régimen en el marco de una crisis de características excepcionales. El Frente de Izquierda está planteando ser la tercera fuerza. ¿Para qué? ¿Para ir a votar leyes al Congreso, leyes capitalistas al Congreso? En ninguna situación un partido revolucionario puede votar leyes burguesas en el Congreso argentino o en cualquier Congreso, de cualquier país. Y esto se ha evidenciado en el accionar de los parlamentarios del Frente de Izquierda con el voto a la emergencia alimentaria, con el voto de la rezonificación de Boedo para llevar adelante del Club San Lorenzo, me refiero a la cancha de San Lorenzo, va a volver al barrio de Boedo y eso va a permitir un desarrollo inmobiliario de características capitalistas, no se van a llevar adelante construcción de vivienda para los trabajadores populares, ni mucho menos. Un parlamentario de izquierda no puede ir a la legislatura porteña a votar una ley pro-sionista como votó Solano y Miriam Bregman. Es decir que si la no crítica al sionismo, ahí dice Fidel, la no crítica al sionismo estaba diciendo justamente eso. No solo la no crítica al sionismo, sino que convalidan de que votaron una ley que convalida que cualquier ataque, crítica al Estado sionista, terrorista de Israel, es un acto de antisemitismo. Bueno, esto fue una defección de la camarilla del Partido Obrero. Sin querer forzar comparaciones, la camarilla del Partido Obrero ha claudicado y se ha convertido en la izquierda adaptada al régimen, la izquierda de lo posible. A Giordano lo terminaron denunciando por criticar el Estado de Israel. Claro, bueno,
Giordano, que es parte del Frente Izquierda, critica los bombardeos del Estado de Israel y por la ley que votó Solano lo terminan sancionando. Una cosa increíble. Pero bueno, no quiero forzar comparaciones porque son dos procesos históricos diferentes con características muy particulares cada uno, pero bueno, hay como decía, una claudicación por un lado y por el otro una camarilla se ha adueñado del Partido Obrero y hay una ruptura del régimen interno del partido, en donde la camarilla está disociada de la base militante del Partido Obrero oficial. Hoy el Partido Obrero oficial tiene un presidente que es Gabriel Solano, una camarilla que hace y deshace a piacere. Bueno, esto es la ruptura de esta camarilla con el programa histórico del Partido Obrero. Es la defección de esta camarilla que ha llevado a la crisis del partido. Bueno. Quisiera meter un poquito la uña. En cuanto a lo que pregunta Lucio, yo creo, en mi concepción personal, que el planteo de la camarilla a favor de una dirección homogénea en el 26 Congreso sí tiene ribetes de posiciones estalinistas. Porque una de las bases de la formación de la burocracia estalinista es precisamente el planteo de la dirección homogénea y no darle un lugar a la minoría. Eso es lo que quería aportar. Sí, comentando lo que dice Pablo, esto se desarrolló fuertemente en el 26 Congreso, lo de la dirección homogénea. La dirección homogénea era sacar a la minoría del Comité Central del Partido Obrero. Esa minoría estaba integrada por Julio Quintana, Jorge Altamira y Daniel Blanco. Y en el 26 Congreso llevaron adelante toda una andanada de discursos a partir de esta dirección homogénea que, como vuelvo a repetir, que es desarrollada por esta camarilla, que incluso esta camarilla que hoy dirige al Partido Obrero, hacia adentro del Partido Obrero oficial, está relegando a luchadores históricos que han quedado en el oficialismo o en el aparato. Están siendo relegados por esta camarilla. Entonces, hay que llamar a todos los compañeros a una discusión que esté cruzada por la honestidad intelectual, a romper con esta camarilla y sumarse a política obrera, que es el reagrupamiento de aquellos que seguimos levantando el programa histórico del Partido Obrero. Y obviamente que la expulsión sumaria de 1.200 militantes es una purga de carácter autoritario y, si queremos, podemos decir que tiene tintes estalinistas esa purga, ¿no? A partir de también cientos de descalificaciones que hemos recibido a aquellos que hoy militamos en política obrera. Inclusive algunos compañeros han sido perseguidos por esta camarilla. Entonces, a los militantes honestos tienen que sacar conclusiones sobre este desbarranque a lo cual lo ha llevado esta camarilla, romper y en principio romper y
integrarse a las filas de Política Obrera, desarrollar el programa histórico del Partido Obrero, desarrollar, por ende, un partido de la clase trabajadora. Sí, yo tengo, no sé si es posible, digamos, la próxima clase o si ahora se pudiese hacer un pequeño resumen en ejes de las posiciones, digamos, de Nahuel Moreno, o sea, que le dan sustento al morenismo, o sea, cuáles son el revisionismo, el marxismo que hacen, o como lo plantean, ¿no es cierto?, la readecuación. Hay una nota muy interesante de Pablo Riesnik en relación, ¿no es cierto?, a la crítica que habría hecho Nahuel Moreno al secretario unificado, pero bueno, es bastante complejo, digamos, para analizar, pero bueno, si se pudiese señalar algunos aspectos, pues es un debate que se está dando también entre el activismo y la izquierda acá en Chile, porque bueno, no tiene, digamos, tanta tradición, tanta historia el morenismo aquí, y esos debates tal vez no se presentaron ni en profundidad, así que si pudiese esbozar algo. Lo que está diciendo Adriana es desarrollar las posiciones del morenismo, si no entendí mal. Sí, si se puede, por lo menos conceptualmente, algunos ejes, digamos, del revisionismo que hace Nahuel Moreno del marxismo y las críticas. Bueno, hay un texto muy interesante de Nahuel Moreno, que es Actualización al programa de transición. Ya cuando arrancamos con actualización al programa de transición, vemos que hay una marcada posición revisionista con respecto justamente al programa de transición de Trotsky. Entonces, ahí, en esta actualización al programa de transición, que es escrito en el 80 o en el 81, ahora no recuerdo, Nahuel Moreno va a plantear que las tesis desarrolladas por Trotsky en el programa de transición estaban caducas y que justamente había que llevar adelante una actualización del programa de transición. Sobre todo sobre una tesis de Trotsky del programa de transición en la cual plantea que las fuerzas productivas han dejado de crecer, ¿sí? Han dejado de crecer en este periodo de la fase capitalista. Nahuel Moreno, envilecido por el desarrollo tecnológico y algunos desarrollos industriales, plantea que las fuerzas productivas no han dejado de crecer, lo cual es una lectura errónea de Nahuel Moreno, ya que esta sentencia histórica de Trotsky, de que las fuerzas productivas han dejado de crecer, se refiere a lo siguiente, que el desarrollo de las fuerzas productivas está abocado al desarrollo armamentístico y militarista de cada una de las naciones. Es decir, que es un desarrollo regresivo de las fuerzas productivas. Nahuel Moreno tergiversa las posiciones de Trotsky del programa de transición. Y algo aún peor es una traducción que hace el PTS sobre el programa de transición, en donde plantea la traducción del PTS, dice: las fuerzas productivas han cesado de crecer. No es algo menor esa distinción. O sea, si nosotros tomamos los clásicos del marxismo y de otros autores por fuera del marxismo, hay diferentes ediciones que tienen diferentes traducciones. Y esas traducciones
muchas veces terminan teniendo un sentido diferente a lo que el autor quiso decir. ¿Se entiende? El PTS llevó más allá las posiciones de tergiversación de Trotsky, planteando esto de que han cesado de crecer, dando una impresión de que pueden volver a desarrollarse las fuerzas productivas. Hay un cese, para el PTS hay un cese del desarrollo de las fuerzas productivas. Pero Trotsky hace una afirmación histórica. Han dejado de crecer. Cesar es por un tiempo. ¿Se entiende lo que digo? Bueno, esto es una parte de las tergiversaciones del morenismo con respecto al trotskismo, pero bueno, nosotros tenemos innumerables debates con el morenismo. Recién decía Adriana que el morenismo no tiene un anclaje muy fuerte en la izquierda chilena. Bueno, qué suerte, en principio tienen suerte de no tener partidos morenistas con una raigambre fuerte ahí en Chile. Pero el derrotero del morenismo en la Argentina y a nivel mundial, podemos ver en ese derrotero, en principio, que lo que domina al morenismo es su fuerte oportunismo. El morenismo pasó de catalogar al peronismo como un gobierno de características fascistas para luego llevar adelante el entrismo al peronismo. Todo es un periodo que se desarrolla en la década del 40 y del 50. Luego pasan a una posición de construir un partido obrero con Bandora a la cabeza. Bandora era un burócrata sindical impresionante acá en la Argentina. Lo querían poner a Bandora a la cabeza de ese partido de trabajadores. Como decía Pablo, después se hicieron foquistas, después dejaron de ser foquistas. Con, bueno, las claudicaciones que tuvieron con respecto, o las caracterizaciones, mejor dicho, que tuvieron con respecto a la dictadura militar, planteando que el sector liderado por Videla era un sector democrático con respecto a las posiciones sostenidas por Macera hacia dentro de la Junta Militar. Luego ya con la democracia, plantearon que el alfonsinismo era una revolución democrática. Después se subieron al carro del eurocomunismo con socialismo con democracia. Es decir, bueno, han pasado por todas las etapas imaginables, pero lo que recién planteaba era que lo que caracteriza a cada uno de los grupos morenistas es su fuerte oportunismo y sus características, en el fondo, democratizantes. No sé si esa era la pregunta que hacías, Adriana, o no, si querés intervenir. No, está bien, obviamente amerita tal vez como un eje de una próxima clase, o tal vez bueno, yo puedo preparar algún resumen de las posiciones de Nahuel Moreno para el próximo encuentro. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Sí. Por ahí para unir lo del morenismo con el curso de la construcción del Partido Revolucionario, las posiciones del morenismo se oponen justamente a la construcción de un partido de la clase trabajadora, porque lo que mueve al morenismo
son las posiciones movimentistas, es decir, la disolución del partido detrás de cualquier movimiento que se desarrolle, disolvemos el partido detrás de ese movimiento. Creo que el partido más consecuente con esta línea política en la Argentina es el MST. Pero bueno, las diferentes variantes del morenismo en la Argentina tienen un fuerte componente de estas características movimentistas, lo cual lo aleja de la construcción del partido revolucionario para convertirse en partidos democratizantes algunos, y hay infinidad de grupos morenistas que deambulan en posiciones sectarias. Puedo nombrar a Democracia Obrera, por ejemplo, Convergencia Socialista, bueno, un sinfín de grupos que van desde el oportunismo, movimentismo, a posiciones de características sectarias. Recién había un compañero que estaba planteando la situación que se está viviendo en Salta a partir de la 5ª semana de huelga indefinida de la docencia salteña, una lucha impresionante en donde los compañeros de la tendencia están interviniendo enérgicamente, y en esta lucha de la docencia salteña, con una huelga, como decía, de carácter indefinido, se plantea las dos concepciones, se plantea la política enfrentada entre los partidos del Frente de Izquierda y política obrera. Nosotros estamos, como decía, no solo estamos a la cabeza de esas luchas en Salta, sino que los partidos que intervienen en la lucha docente en Salta, o mejor dicho, que no intervienen del Frente de Izquierda, que no intervienen en la lucha docente en Salta, han boicoteado la huelga general docente. Y la han boicoteado a partir del proceso electoral que estamos viviendo. Al igual que la burguesía no quiere ningún quilombo, los partidos del Frente de Izquierda no se quieren inmiscuir en ninguna lucha que se está desarrollando hoy en la Argentina. Por eso, más allá de las declaraciones que pueden hacer en favor de la lucha, a favor de la lucha docente en Salta, lo cierto es que han llevado adelante un boicot de la lucha docente en Salta. Acá vemos el derrumbe del Partido Obrero oficial y su defección de carácter electoralista. Para cerrar esta breve intervención, ayer se hizo un acto en solidaridad con la lucha, con la huelga docente en Salta. Al compañero Mariano Hermida no lo dejaron hablar desde el aparato obrero, desde el aparato del Partido Obrero, le prohibieron la palabra, porque justamente lo que se iba a poner de manifiesto en la intervención nuestra, en ese acto, iba a ser esta política de claudicación. Entonces digo, este curso se da en el marco de muchas luchas que se están dando en Argentina, en Chile, en diferentes lugares, y a su vez se da en la Argentina en el medio de un proceso electoral que nos sirve para sacar conclusiones en vivo y en directo del proceso y de cómo debe actuar un partido revolucionario. No podemos dejar a la deriva a los compañeros de Salta por llevar adelante la política, una política de carácter electoral.
Ahí Sergio pasó una nota de política obrera con respecto a la huelga docente en Salta. Es la escenificación de lo que estamos hablando, de la construcción de un partido de clase obrera por un lado y la adaptación parlamentaria de los partidos de izquierda acá en la Argentina, por lo menos. Hola, yo quería hacer un aporte respecto a eso de la huelga docente. Soy Georgia de Salta. Bien. Sí, justamente es así como vos estás diciendo. Nosotros, bueno, de la tendencia fuimos los que construimos este paro y venimos desde el paro del 21, de mayo, con paros de 24 horas, y en las asambleas que hacían participaba el FITU, y siempre han dicho que no era el momento para el paro, que para ir a parar tenemos que tener el 80%, decía acá Carmen Venencia, que es una de las referentes de tribuna docente, de oficialismo, y cómo será que hasta los mismos activistas le decían, pero ustedes no son ustedes, le decía, ¿qué me estás diciendo? ¿Cómo que necesitas 80% para irte al paro? Le decía una activista que nada que ver con el partido. Hasta la misma activismo se da cuenta que están a la deriva y han boicoteado el paro siempre. Como nosotros seguimos construyendo y ellos no la veían ni ahí que se venía un parazo. Nosotros insistimos desde la tendencia y se larga y se desarrolla un paro brutal después de las vacaciones que ellos no la veían ni ahí. Y todo el tiempo, y mira cómo será que hasta ellos han agarrado y ahora hacen alianza, porque en nuestra autoconvocatoria se ha metido el Estado, así que tenemos autoconvocados de la plaza, que son unos burócratas, y el FITU se alía con ellos, pero el único fin es derrotarnos a nosotros. Así que bueno, estamos en una huelga brutal, pero no quería mostrar la descomposición que tiene el FITU, y que ha boicoteado siempre. Y bueno, ahora se prende y dicen ellos del paro, pero todo el tiempo han boicoteado el paro desde el inicio. Así que no, una deriva tremenda que no se puede creer en que están. Bueno, haciendo una analogía, y no quiero forzar la analogía, el Frente de Izquierda en Salta está llevando adelante una política de colaboración de clase con el gobierno. ¿Se entiende? Lo que estábamos viendo en la clase está reflejado en la lucha docente de Salta. Tribuna, docente, aparato, en colaboración de clase con el gobierno. Bueno, impresionante. Entonces este curso no es un curso que está disociado del proceso actual, sino que tiene una vigencia enorme por las luchas que se están dando, por cómo intervenir también en las elecciones, de cara a las elecciones, qué planteos hacer, qué campaña, con qué programa vamos, ¿sí? Es decir que lo que planteamos recién en la clase sobre el Frente Popular, la colaboración de clases, hay que señalárselo a los compañeros de tribuna docente en Salta, su colaboración de clases y el rompimiento con el programa histórico del Partido Obrero, que no tiene nada que ver con la colaboración de clases. Si les parece, dejamos acá. Seguimos en una tercera clase en donde yo había planteado, bueno, seguir con la cuestión del partido, sobre la cuestión de la construcción del partido y tomar el tema del debate, sobre que se dio hacia dentro del Partido Obrero sobre la Revolución Cubana, tomarlo para ver las diferentes posiciones que se dieron hacia adentro de ese debate y cómo ese debate clarifica hoy
con respecto a las posiciones del aparato y a las posiciones de política obrera. Ahí Adriana dijo que quería hacer una intervención con respecto al morenismo. Bueno, bienvenido sea esa intervención. Así que bueno, si quieren, dejamos acá y la seguimos el martes que viene a las 20 horas Argentina. Bien. Yo voy a pasar la bibliografía por medio del grupo de WhatsApp que tenemos y cualquier aporte, bueno, lo que sea, es bienvenido y nos estamos comunicando por ahí y vamos coordinando, por ese medio, vamos coordinando la próxima clase. Los saludo a todos, compañeros, compañeras, y bueno, a seguir adelante. Nos estamos viendo. Un abrazo. Chao, nos vemos. Saludos, compañeros. Buenas noches, compañeros. Saludos.